Pues muy bienvenidos, un programa más a este programa de empresarios de Marbella. Mi nombre es Alejandro Criado y soy el presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella. Como sabéis, en este programa hablamos de profesionales y de empresarios y siempre desde una perspectiva positiva, porque los empresarios y profesionales generamos progreso y empleo. Bien, hoy tenemos un invitado muy interesante, tan interesante como que repite nuestro programa, que es el notario don José Ordóñez. Don José, muy bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Encantado de estar aquí de nuevo. Pues un placer para nosotros y bueno, yo creo que el tema que vamos a tratar con don José Ordóñez es muy interesante. Vamos a hablar fundamentalmente de algo que no se habla en los medios de comunicación, que es la vivienda. El problema de la falta de vivienda a precio asequible, un problema que es cada vez más acuciante. Se están instaurando medidas desde las administraciones públicas, los gobiernos autonómicos, locales y nacionales, y el gobierno nacional, y bueno, entendemos que es un problema de difícil solución, pero bueno, vamos a analizar algunas de las cuestiones fundamentalmente fiscales, pero vamos a entrar primero en otras cuestiones interesantes. Hay una premisa básica a tener en cuenta, sobre la cual vamos a hablar y vamos a comentar, y es que en los años 60, mis padres se casaron en el año 68, y en aquella época que bueno, pues España crecía al 7%, había pleno empleo, en fin, en una época económicamente muy positiva, una familia con un solo sueldo y en cuestión de 15-20 años podía pagarse su casa sin ningún problema. La situación actual, en 2025, es que un matrimonio joven, con dos sueldos, los dos trabajando, a duras penas pueden comprar una vivienda y lo más normal es alquilar, porque los costes y el precio de la vivienda son altísimos y además, pues precisamente por esa causa, pues apenas pueden tener hijos, un hijo o dos como muchísimo, o más bien tener una mascota. En todo caso, las causas de la vivienda vamos a comentar primero aspectos económicos, sociales, financieros, para luego tratar el tema fiscal desde el punto de vista amplio de la vivienda, de la familia de Marbella y la vivienda para el inversor o el extranjero. Bien, desde el punto de vista económico, social, financiero, ¿qué situación tiene ahora la vivienda? La pregunta empezamos mal. Empezamos con lo duro, ¿eh? Empezamos con lo duro. Mira, estamos en Marbella. Para mí, hablar de vivienda en Marbella es un poco genérico. Creo que hay dos cosas absolutamente distintas. Una es lo que todos entendemos como el casoplón, y otra cosa es la vivienda real, de la gente trabajadora, de la vivienda que todos tenemos, una vivienda digna en la que intentamos vivir y muchos lo intentan sin conseguirlo. Lo que es el casoplón hay que cuidarlo, es importantísimo en Marbella, porque a los casoplones vienen gente muy rica y es una cosa estupenda para Marbella que venga gente muy rica. Consume en Marbella, sale a comer en Marbella, compra un coche en Marbella, da mano de obra, hace reformas en Marbella. La riqueza no es un problema, la riqueza genera riqueza, con lo cual no nos asusta en absoluto. Es más, yo siempre cuento una anécdota que es un poco alentadora, que en una firma de una escritura en la que un señor compraba una vivienda como de 10 millones de euros, que en Marbella, vaya, no es normal en ningún sitio, pero quiero decir que se firman muchas de 10 millones de euros. Cuando firmó me dice, señor notario, yo soy rico. Y digo, hombre, pues ya lo imagino, porque he visto la casa que compra usted. Dice, pero vaya, yo soy muy rico. Pues me alegro mucho. ¿Para qué le voy a engañar? Yo soy inmensamente rico. Y digo, pues mire, me encanta tener clientes inmensamente ricos porque me traerán escrituras y tal. Dice, ¿sabe por qué le digo eso? Digo, pues no. Dice, porque yo podría vivir en el sitio del mundo donde quisiera. ¿Y sabe usted dónde vivo? En Marbella. Dice, Marbella es el sitio del primer mundo donde mejor se vive. Entonces, claro, si tenemos esa suerte, que mucha gente piense que es el sitio del primer mundo donde mejor se vive, y vengan a invertir en Marbella, a gastar, fenomenal. Bienvenido sea el casoplón. Lo que ocurre es que ese no es el problema.
Junto al casoplón está la vivienda a la que todos nosotros a lo mejor ya la tenemos, pero la que nuestros hijos aspiran y a la que la familia normal, trabajadora de Marbella, aspira. Y eso sí que es un problema. Tú decías, como no pueden comprar, solo pueden alquilar. Ya quisieran alquilar. A veces ni eso. Ya quisieran. Como no pueden comprar, no pueden ni alquilar. ¿Qué es lo que ha generado esto? Pues yo soy jurista, no soy economista, pero sí puedo dar una serie de ideas que a mí me parece que son interesantes. Primero, tú has contado perfectamente la situación real de la España de los 70. La familia, con el esfuerzo de mucho tiempo, pero se compraba su vivienda, cedía su vivienda. Las viviendas se compraban de una en una, la vivienda era un activo residencial. El que se compraba una vivienda era para vivir en ella, era su vivienda, la de su familia. Y los más pudientes de Madrid y tal, a lo mejor tenían una segunda vivienda, que era la vivienda de la playa, la que iban tal. Muy bien, pero la vivienda era un activo residencial, no era más. ¿Qué ocurre? Pues que hace 20 o 30 años la perspectiva cambia, los bancos centrales europeos empiezan a no retribuir el dinero, la gente empieza a pensar que los fondos y las obligaciones no dan dinero y que por qué no van a dar dinero las viviendas. Y entonces aparecen no ya tus padres o los míos que compran una vivienda, no, aparecen los fondos de inversión que compran viviendas de 500 en 500 y que naturalmente compran viviendas para revenderlas más caras. Con lo cual, la vivienda resulta que pasa a ser de un activo residencial, de mi casa, a un activo financiero, o sea, un activo para especular. O sea, ya no se va a especular con obligaciones del Estado, con acciones del BBV, se va a especular con viviendas, porque los fondos se dedican a eso. Pero además, como la tele se harta de decir, no, la vivienda ha subido un 10%, la vivienda sube, pues resulta que el pequeño ahorrador también dice, oye, pues en lugar de tener yo mi dinero en el banco, compro vivienda. Me compro una vivienda que la voy a rentabilizar, me va a ganar más. Con lo cual se produce una brutal subida de la demanda de viviendas. Además de eso, otra posibilidad, resulta que ese activo residencial que decíamos se convierte también en un activo empresarial, porque la gente empieza a hacer números y dice, la voy a convertir en un apartamento turístico. Y entonces, como la alquilo los fines de semana, tal, me va a dar no sé cuánto, con lo cual puedo pagar por la vivienda 300.000, que es más de lo que podría pagar la familia trabajadora que la necesita. Por tanto, se está produciendo una brutal subida de la demanda, primero por la subida poblacional, simplemente. Mira, desde que llega Pedro Sánchez al poder en 2018 se han construido, en datos del INE, 700.000 viviendas. Y se han generado necesidad de 1.500.000 hogares, o sea, más del doble. Se han creado, ¿por qué? Primero por edad, la gente que tenía 30 años tiene 38, segundo por la inmigración y tercero por los movimientos de que la gente afortunadamente se quiere venir a vivir aquí. Entonces resulta que crece la demanda brutalmente, se convierte en un activo financiero, se convierte en un activo empresarial y la oferta no responde. Porque no olvidemos que la Constitución española, el artículo 38, dice que España es una economía de mercado. La economía de mercado funciona con una regla básica. Los precios se moderarán porque en cuanto haya una subida de la demanda, habrá un crecimiento de la oferta. Recuerdo que un día tú y yo comentábamos que al llegar la primavera, un día paseando por el Paseo Marítimo, había 3 heladerías en el Paseo Marítimo de Marbella con una cola tremenda. En 2 meses había 3 heladerías más. Ahora mismo hay una cola tremenda demandando vivienda. ¿Hay más viviendas? No. ¿Cuál es la materia prima de la vivienda? El suelo. ¿Hay más suelo? No. Y menos va a haber. Y menos va a haber con las políticas que hay de Agenda 2030, de no consumir suelo. El día 28 último, creo, se cumplieron 10 años de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella. ¿Tenemos plan a los 10 años? No. Consiguientemente, le falta todavía, y le falta. Tenemos 10 años. Entonces, no, ha salido la lista que facilitará todo lo que tú quieras, pero seguimos sin plan. Consiguientemente, si no tenemos suelo para hacer más viviendas y la demanda cada vez es mayor, ¿qué pasa? Que la única forma de absorber esa demanda es que, lógicamente, los precios suben y suben y suben. Entonces, es que si pensamos además, yo creo que en el precio final de una vivienda intervienen 4 factores. La mano de obra, ¿va a bajar? Ni debe bajar siquiera. No puede ser que llegue un momento en que un trabajador no pueda vivir de su trabajo. La mano de obra no puede bajar ni debe bajar.
Deberíamos todos esforzarnos porque subiera y el salario de una persona que trabaja en una obra, un trabajador, sea suficiente para llevar a cabo una vida digna. No va a bajar. Los materiales, ¿qué bajará? ¿El cemento, el ladrillo, el aluminio, la cerámica? ¿Qué va a bajar de todo eso? Ninguno. Consiguientemente, esos dos no van a bajar. ¿Qué puede bajar? Dos factores pueden bajar. Puede bajar el suelo. ¿Cómo? Generando más suelo. Pero si es que, y además es que yo no me lo explico. Yo cada vez que vuelo un avión miro para abajo y digo, si suelo hay, bueno, pero si es que hay un montón de suelo. Hay un dato de Eurostat. España tiene urbanizado, no llega al 4%. O sea, es falso el dato que da pues todas estas políticas de la Agenda 2019, de que el bien es un bien escaso. No es escaso. El 96% del suelo en España está sin urbanizar, y en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, es el 85%. O sea, solo el 15%. Pero puestos además, ¿qué sería más escaso? ¿El suelo o la vivienda? A mí me parece que es un bien de primera necesidad que tendría que solucionarse. Por tanto, además, en un dato que tú sabes mejor que yo, parece que la transformación de un suelo rústico en un suelo finalista nunca baja de 10 años. Es que, ¿por qué? Porque hay una legislación urbanística brutal, con intervención de todas las administraciones, central, pública, autonómica, con todas las administraciones sectoriales, de costas, de no sé qué, de navegación aérea, de carreteras. Y que además la legislación cada vez la hace más complicada. Cada vez la hace más complicada. O sea, no va para atrás, va cada vez más difícil. Entonces, ¿somos capaces de generar suelo rápido? No. Cuando dice el gobierno hay que construir, vamos a construir 200.000 viviendas de protección pública, ¿cuándo las va usted a construir? Si resulta que la transformación del suelo dura 10 años, si resulta que la licencia en municipios, hay municipios en los que tardan en concederlo más que luego construir el edificio, si resulta que... pero ¿cuándo vamos a tener estas viviendas de protección pública? Por tanto, para mí eso es gana de hablar, porque es imposible. Si de verdad queremos atajar el problema de la vivienda, hoy por hoy, habida cuenta de que no podemos poner en el mercado 200.000 viviendas el año que viene, la única forma de aliviar el precio de la vivienda es el cuarto coste que yo he dicho, que es la fiscalidad. En el precio de una vivienda influye, como hemos dicho, la mano de obra, influyen los materiales, influye el suelo, que a veces supone el 45% del valor total de la vivienda, e influye la fiscalidad. Lo único que de verdad todas las administraciones pueden aliviar desde ya es la fiscalidad de la vivienda. Una pequeña cuestión antes de que entremos en la fiscalidad. Y esto que te voy a preguntar lo conoces muy bien, es el mercado financiero, que es la solvencia de los bancos. Hoy en día, como bien sabes, los bancos no dan más del 80% del valor de la vivienda. ¿Hasta qué punto eso influye también en que no se compren viviendas? Por supuesto, pero te lo planteo al revés. ¿De verdad le va a dar primero, un trabajador, cómo puede generar ese 20%? Es que es imposible, pero si le cuesta mucho llegar a final de mes, generar un 20%, si ponemos que una vivienda en Marbella puede valer 200.000 euros, un 20% son 40.000 euros. Que tiene que tener ahorrados. 40.000 euros que tienen que tener ahorrados. Ahora veré que no es además solo el 20%, porque vamos a ver la fiscalidad además que eso lleva. No es el 20, es el 27, más coste. Primero, ¿cómo puede llegar a eso? Y si el banco no le financia, porque tenemos que garantizar un servicio, pues tendrá que haber un sistema de avales donde el gobierno avale a cargo de presupuestos, a cargo de tal, ese 20% al que la clase trabajadora no va a llegar. Entonces, ya te digo que para mí lo único que de verdad se puede abaratar es la fiscalidad de la vivienda. Empiezo por el principio. Impuesto que depende de la Junta de Andalucía, el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, el que todos pagamos cuando compramos una vivienda de segunda mano, que es lo que más se vende porque de primera mano en Marbella prácticamente no hay. Siempre pongo el mismo ejemplo, cuando llega un señor súper rico, sueco, noruego, ruso, y compra un chalet en la Zagaleta, la Junta de Andalucía le cobra el 7%. Cuando una familia trabajadora por fin consigue ahorrar ese 20% y consigue comprar su casa, la Junta de Andalucía le cobra el 7%. Entonces, eso no tiene ningún sentido, insisto, yo hablo como jurista, no como economista. Resulta que a la vivienda que se compra el sueco, el rico, que es su tercera o cuarta vivienda, no necesita ninguna protección legal, pero la vivienda de la familia trabajadora sí que tiene una protección legal, nada menos
que la protección constitucional. El artículo 46 de la Constitución española dice que toda familia, toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Evidentemente no quiere decir eso que el gobierno le tiene que regalar una vivienda a cada familia, pero sí que hay que establecer una legislación que sea coherente con ese principio y que facilite el acceso de una familia a una vivienda digna. Eso, tratarme igual que al mega rico que viene a España a comprarse su cuarta vivienda, tratamos igual a la persona, el 7% igual. Ese 7%, si ponemos una vivienda de 250.000 euros, y el 7% que se le pide a esa familia trabajadora para pagar el impuesto a su vivienda es el 7% de 200 son 17.500. El salario mínimo son 16.500. O sea, si pudiera una persona dedicar todo su salario a la vivienda, que no es así, lo máximo se puede dedicar un 30%, por lo tanto, se está pidiendo a la clase trabajadora que trabaje 3 años solo para pagar el impuesto que le cobramos por ejercer su derecho constitucional a tener una vivienda. Insisto, soy jurista, no político ni economista. Para mí eso no se mantiene constitucionalmente. La Constitución exige dar un tratamiento diferenciado al casoplón de la vivienda. Y en Andalucía no lo tenemos. No lo tenemos. Además, ¿qué pasa? Que curiosamente la fiscalidad produce un efecto cumulativo e inflacionista directamente en la vivienda. Ahora están subiendo los huevos, pero bueno, yo compro un huevo, será carísimo, pero me lo como, se acabó. Pero cuando yo compro una vivienda en 200.000 y pago 14.000 de impuestos, automáticamente se ha revalorizado un 7% la vivienda, ha producido el efecto inflacionista, porque para mí la he comprado en 214 y ese será mi precio de salida en cuanto lo venda. El impuesto, hay una serie de fiscalidad, de imposición en cascada, cada impuesto se suma al precio y es grabado con el impuesto siguiente. Además, como el que he comprado yo es el tercero B, que me ha costado 200.000, pero la Junta de Andalucía me ha exigido 14.000 euros de impuestos y por tanto he pagado 214, no solamente mi piso ha dado el salto a 214, todo el bloque ha dado el salto a 214, porque es un mercado marginal, no es como la nación del Santander que se venden 1 millón al día, se vende el piso, todo el mundo se entera y por tanto la propia fiscalidad genera un efecto inflacionista directo. Entonces, por tanto, yo he comenzado diciendo que quizá la única medida directa, rápida e inmediata para bajar el precio del IVA es la fiscalidad. Te pongo otro ejemplo. Todos recordaremos la terrible crisis de 2007-2008, las viviendas no se vendían, la vivienda era tremendo, el IVA de la vivienda se bajó del 10 al 4. Se consideró artículo de primera necesidad y se bajó del 10 al 4. ¿Por qué no se hace ahora? No nos dicen los políticos que no pueden dormir, porque la gente trabajadora no accede a la vivienda, no pueden dormir, pues es muy fácil, baje usted, lo mismo que la bajó entonces por considerar que era un bien de primera necesidad, baje usted el IVA de la vivienda al 4, suprima usted el impuesto de transmisiones patrimoniales para la vivienda, para la familia que ejercita su derecho constitucional a tener una vivienda digna, no se le puede gravar, no se grava al que va a la seguridad social porque tenemos un derecho a una sanidad pública, no se grava al padre que lleva a su niño a un colegio público porque tenemos derecho a una educación pública, pues tenemos derecho a una vivienda digna y curiosamente aquí sí que nos graban. Pero además son muchos factores de fiscalidad, es que yo aquí hasta acabo enfadándome conmigo mismo, ¿no? Porque además resulta que ¿por qué sube también el precio? Pues porque el que va a vender sabe que a él como vendedor también le van a cobrar impuestos, sabe que va a venir la agencia tributaria y le va a cobrar impuestos por ganancia patrimonial, sabe que va a venir el Ayuntamiento de Marbella y le va a cobrar la plusvalía municipal, plusvalía que hace unos años era un tipo gradual 23, 25, 27 y 29, pero que entendió el ayuntamiento que por simplificar todo el mundo el 29 y se acabó, casi era más fácil, más sencillo, claro, simplificar, simplificado. Entonces, si ya el precio lo determina la fiscalidad que va a tener que soportar el vendedor, si el comprador da igual que sea su primera vivienda o su octava, paga un 7% que automáticamente se acumula al precio anterior para generar una inflación, pues estamos en un círculo vicioso. En un círculo vicioso que no se acaba de atacar, pero... Es una pena, pero la fiscalidad es alta, y yo hace poco intervine en el Parlamento de Andalucía por el tema de la vivienda, por la ley de vivienda, porque, sin entrar en mucho detalle, pero los fondos públicos, lo que recauda el Estado de las administraciones públicas, no se gestiona bien.
hay mucho gasto innecesario. Entonces, eso conlleva que a día de hoy haya mucha fiscalidad, y en otra época de los años 70, donde el Estado era muy simple, muy sencillo, no se pagaban impuestos. Yo creo, dicen que no se pagaban impuestos, o se pagaban muy poco. La administración crece y crece y crece y crece, y no sabemos si va a parar. Si es para bien o no. O sea, si realmente... a veces recuerdo aquella anécdota que cuenta, no sé si es verdad o no, pero que cuando Miguel Ángel, el escultor renacentista, le entregaron un bloque de mármol inmenso, y el niño miraba, su hijo miraba, y de pronto salió el David y le dijo: ¿pero tú cómo lo has conseguido? Y dijo: quitando lo que sobra. Pues yo creo que efectivamente sacaríamos una estatua fenomenal de la administración simplemente quitando lo que sobra. Efectivamente. ¿Alguien va a quitar lo que sobra si quien tiene que decidir que se quite lo que sobra son los que sobran? Efectivamente. Difícil. Pero es verdad que la administración podría funcionar mucho mejor de lo que funciona, muchísimo mejor, justamente sacando la estatua de Miguel Ángel. Me parece el ejemplo brillante. Quitar lo que sobra, tan sencillo como eso. Efectivamente. Pero vemos que al revés, que el bloque de mármol que nos aplasta cada vez es más grande, y cada vez es más costoso. Y tenemos un Estado que todo lo va a controlar, que no hace más que crecer la administración, que si antes había 18 ministerios, ahora hay 27, entonces... Claro, y si antes había, en los años 80, creo que había 1 millón de personas, de empleados públicos, ahora hay 3. Y el problema es que, bueno, hay el triple de empleados públicos, y los expedientes, ¿cómo van? 3 veces más lentos. Yo ya te digo, creo que debo hablar aquí como jurista, y no como político, que no soy, pero como ciudadano tengo derecho a expresar mi opinión. Y como jurista... intentando centrarme en mi papel de jurista y en el papel de la crisis de la vivienda, creo que el único factor que de verdad podría aliviar de inmediato el precio de la vivienda es la fiscalidad. Porque eso es un decreto que se aprueba mañana y saca... Y ya está, con mayorías absolutas, tanto en administración local como en administración regional, en administración central no. Pero bueno, entonces, si queremos de verdad hacer esto, luego hay impuestos que no tienen ningún sentido. O sea, por ejemplo, mira, cuando una persona llega al Ayuntamiento de Marbella y dice: mire usted, voy a construir un casoplón o un edificio. O sea, le digo a usted que voy a generar 20 puestos de trabajo durante 2 años, le voy a generar tal... ¿Tengo alguna ayuda? Y dice: no es que no tengo usted ninguna ayuda, es que le cobramos un impuesto por eso. Pero ¿cómo usted me va a cobrar? Sí, un impuesto que se llama el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Pero por generar riqueza me cobra usted un impuesto. Sí. Y como la ley de haciendas locales dice que ese impuesto lo regulan los ayuntamientos y que puede ser desde el 0,1% del valor de la obra al 4% máximo, nosotros lo hemos puesto en el 4%. O sea, que se grave la generación de riqueza no parece que sea una medida fiscal razonable. Si ese impuesto lo paga el promotor, ¿quién lo va a pagar al final? El comprador, porque lo va a repercutir. No tiene más remedio que repercutir en el comprador. Además, a ese promotor, cuando compra el suelo, se le cobra un impuesto que se llama actos jurídicos documentados, que yo sigo sin entender cuál es su razón de ser. Cuando declara obra nueva se le cobra actos jurídicos documentados. Cuando declara división horizontal se le cobra actos jurídicos documentados. Cuando pide el préstamo hipotecario se le cobra actos jurídicos documentados. 1,5. 1,5. El 1,2, perdón, el 0,75 en Madrid, 1,2 en Andalucía. Y cuando el comprador compra la vivienda por fin y paga el 10% de IVA, se le dice: oiga, pero actos jurídicos documentados. 5 o 6, que el 1,2 ya estamos en el 7% más. El 4% en impuestos de construcciones. El 7 o 6% de sucesivos. Todo eso acaba pagando el comprador. Se puede solucionar... Si hablo del 10% de IVA, más el 6 que acumulo, más el 4, ya estoy en un 20. Sobre todo, insisto, no tiene por qué haber protección constitucional al casoplón. En el caso del casoplón simplemente hay competitividad, porque el megarrico ha dicho: quiero vivir en el mar. Me voy a Cerdeña, me voy a la Costa Azul, me voy al Algarve, me voy a la Costa del Sol. Ahí los impuestos compiten y se va a ir a aquel sitio que tenga una fiscalidad más favorable. Pero no hay ninguna obligación de facilitarle su acceso. Ahora bien, a la familia trabajadora, a los españoles, por supuesto que hay la obligación de aliviarle y de facilitarle que accedan a una propiedad. Hoy día, a la propiedad de una vivienda, hoy día solo se puede hacer modificando la fiscalidad, porque la otra forma de generar más suelo
Y yo siempre digo que los políticos siempre hablan, hay que hacer viviendas de protección pública. Yo digo, cambie usted el orden de las palabras. Hay que hacer una protección pública a la vivienda. Porque la vivienda de protección pública vamos a tardar 10 años en hacerla. La protección pública al derecho a la vivienda lo podemos tener mañana. Claro, porque ha habido épocas, a mí me lo comentó Fernando Nassarre, que ha sido su ministro de Vivienda, me comentaba que en su época, años finales de los 90, daban ayudas para esa entrada a la vivienda. Entonces había una subvención, una ayuda pública para lo que tú has dicho, que es otra frase brillante, ¿no? La protección pública de la vivienda, ¿no? Cambiemos la frase. No hablemos tanto de vivienda de protección pública, que están muy bien, sí. Pero que se tarda mucho en hacer. Claro. Que eso no puede ser la solución al agobiante problema que tenemos ahora. Claro. El problema de que suban los huevos no es decir, vamos a generar más gallinas. ¿Y cuándo traemos las gallinas? ¿Cuándo los ponen los huevos? El problema es ahora. Claro. El problema de vivienda no se va a solucionar con construir 200.000 viviendas de protección pública, que hacen falta hacerlas. Pero no es eso. Por tanto, de verdad el único alivio es la fiscalidad. De verdad los ayuntamientos están preocupados. Repasemos un poco la actuación municipal. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Madrid con todo el parque de viviendas públicas? Venderla a fondos de inversión. Se impugnó esa es su preocupación por la vivienda pública. Como tú sabes mejor que yo, en los planes de ordenación urbana y tal se ceden unos suelos al ayuntamiento. ¿Qué hacen los ayuntamientos? Subastarlos. O sea, la subasta es una forma suave de decir especular con ellos, al que más pague, porque ese que paga más que el de al lado, ¿quién va a terminar pagando el suelo público? ¿Por qué no los cede? ¿Por qué no los cede gratuitamente ante el que presente un mejor proyecto de viviendas de protección pública con unos precios tasados? No, los acaba subastando. Entonces, ¿qué pasa? Que cubren su déficit de esa administración que crece y crece y crece, cubren su déficit con el suelo público que estaba destinado a generar viviendas de protección pública. Por tanto, todo es un círculo vicioso. Es un problema. El otro día en la conferencia que impartiste en el Club de Empresarios dijo Pedro Rodríguez algo muy interesante. Es que ellos van a hacer viviendas, no sé si de protección oficial, sí, viviendas de protección pública, pero no, o sea, con pérdidas. Es decir, el problema de hoy de la vivienda de protección pública es que da pérdidas. Y la ley de vivienda que se está haciendo, dice, bueno, va a simplificar, no, ha complicado todavía más, porque la definición de vivienda de protección pública tiene que tener una serie de servicios, tiene que tener luz, tiene que tener buenos accesos, es decir, lo está complicando más. Entonces tienes que aliviar la carga al promotor. Si tasamos el precio de la vivienda de protección pública para que sean viviendas asequibles, entendiendo por esa la vivienda de precio bajo, el promotor solo puede conseguir una manera, bajando las calidades. Y entonces haciendo unas viviendas de una calidad ínfima para poder no pasarse del precio máximo, que tampoco es una solución, tampoco me parece correcto. Pero sobre todo si yo ya ni pido que usted, administración, me ayude, pero no que me ahogue, no que me dé ayudas. Yo lo que pido es que no me cobre además el 7% por comprar mi vivienda, y que no haga usted que me tengan que repercutir a mí todos los costos fiscales que ha soportado el promotor. Insisto, no pido ayuda, pero hombre, déjeme usted y no me meta un poquito más la cabeza para abajo. Me basta con que no me cobre usted el 7%. Eso hará que de verdad ya yo tengo que tener el 20%, pero es que ahora tengo que tener el 27%. Y en el precio final que el promotor me ha puesto, ha repercutido todos los impuestos que usted previamente le ha cobrado. Con lo cual, ya digo, estamos analizando la fiscalidad, pero no desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista solamente en la medida que lo que influye la fiscalidad en el problema real de la vivienda ahora, porque el problema real es el precio inasequible. Y ese precio, en la medida que yo he intentado recalcar, está marcado por la fiscalidad que soporta el promotor y repercute porque no tiene más remedio que repercutir, y en la fiscalidad que a mí se me cobra, para mí, en contra del principio constitucional que obliga a la administración pública a proteger mi derecho a tener una vivienda digna. ¿Cómo lo puede proteger usted? Generando vivienda de protección pública, muy bien, de aquí a 10 años, pero mañana bajando el impuesto. Efectivamente. Luego también hay lo que hemos comentado, tienen que aligerar los costes al promotor para que pueda ganar dinero, porque nadie se mete en una promoción inmobiliaria si no va a ganar dinero, o sea, eso es algo mínimo. Y cediendo el suelo es una opción, aumentando el volumen, en fin, tienen que hacer la forma de que les salga rentable. Y luego las administraciones públicas deben invertir dinero en hacer viviendas públicas. Si vemos los datos de Andalucía, que los di yo también en el Parlamento, en los años 80 se construían 22.000 viviendas públicas al año en Andalucía.
hoy no llega ni a las 800. O sea, tenemos un drama también de inversión pública. No hay inversión pública en vivienda y esa es la solución también. Que la legislación no se cambia, con lo cual resulta que los precios máximos de la vivienda protegida, cuando el promotor hace su número, no le salen. Hace poco un ayuntamiento de Málaga subastó un suelo público hasta en 0 euros para vivienda de protección pública y se quedó vacante la subasta, porque los promotores hicieron un número y dijeron no puedo vender a ese precio. Pero si los precios están marcados desde hace muchos años, ¿cuánto ha subido la mano de obra? Afortunadamente desde entonces, insisto, no podemos pedir que la mano de obra baje, no ese es el elemento que tiene que bajar. La mano de obra tiene que seguir subiendo porque tiene que ser así y todo trabajador tiene derecho a tener un salario más que digno para vivir razonablemente. Los materiales no van a bajar, suelo no se ha generado. Pues, ¿qué podemos hacer? Efectivamente la solución más rápida es pero la fiscalidad. Yo comprendo, ¿cómo no voy a comprender la protección del suelo? ¿Cómo no voy a aprender la inquietud verde? Pero es que es un tema de escalonamiento de prioridades. Ahora mismo la prioridad es la vivienda. Y ya te digo, como tú acabas de decir, el porcentaje de suelo, hombre, no vamos a irnos a un suelo de especial protección agrícola y tal, pero hay mucho suelo que tampoco es nada, que uno lo ve y aquello es un monte que no vale para nada, vale, salvo para desarrollar urbanísticamente y dar derecho de vivienda a los que al día de hoy no pueden acceder, ¿no? Sí, el problema es que, lo que hemos comentado antes, la normativa, las agendas urbanas de 2019 que firmó el ministro Ábalos, esa agenda dice que hay que no consumir suelo. O sea, esa agenda, que es la que están siguiendo todas las legislaciones, la andaluza, la de Madrid, ahora se está tramitando la ley de Madrid, y la de Madrid va en esa vía de no consumir suelo. Entonces, claro, si no consumes suelo... Bueno, nuestro amigo Pedro, persona inteligentísima sí, y promotor de viviendas y tal, dice, bueno, pues hagamos arquitectura vertical. Eso es. Ya está, hagamos... ¿Qué problema hay? No, un rascacielos. Pero mire usted, no queda otra. Si hay que generar vivienda y tenemos que consumir el menor suelo posible, pues hagamos torres de 15 plantas. ¿Qué problema hay? No queda otra. ¿Qué problema hay? Lo que no cabe es decir, no hay solución. No, solución tiene que haber. Claro. Solución tiene que haber. Y hay que empezar por la fiscal simultáneamente con la implantación de una nueva legislación urbanística que facilite totalmente el proceso, con implantación de inteligencia artificial en los ayuntamientos para que no se tarde en dar una licencia 1 año y medio. Hoy día, a mí me da la impresión de que si yo presento el proyecto por aquí y la inteligencia artificial tiene todas las ordenanzas y tal, por aquí sale la licencia o sale la negativa, porque me falta tal... Año y medio. Es que además nos hacen estar en sus manos, que es de alguna forma sí, yo creo que hay intentos. Aquí en Marbella creo que van a colaborar, van a crear no el visado colegiado, sino la colaboración con empresas privadas que emitan el informe, que además puedan llevar a cabo inspección. La semana que viene nos lo van a contar. A ver si de esa forma, con la, digamos, externalización de la licencia, porque es la única forma, pues se pueden conseguir licencias en 3 meses, que es lo que tuvimos aquí en Marbella con Pablo Moro como concejal. El año 2012-2013 eran 4 meses lo que se tardaba. Con ese plazo sería, vamos... Pero Alejandro, si yo... invertimos el orden, yo soy el entrevistador y te pregunto a ti, si en Marbella, por ejemplo, que te digo yo, hacen falta 50.000 viviendas nuevas, con el plan desde hoy, partiendo de cuánto se podría tardar en que esas viviendas se pudieran entregar a las familias, ¿cuánto? Efectivamente. Primero, sí. ¿Cuánto tardaría el planeamiento? Calcúlame, ¿cuánto? No, estamos en 10 años, sí, 10 años. 10 años. Sí, ¿Y esa es la solución que plantean los políticos? Claro. Que de aquí a 10 años habrán 50.000 viviendas y mientras... Claro, el problema es que, bueno, la legislación hay que cambiarla. Yo también hice una propuesta con la ley de vivienda, pero hoy por hoy, para poder crecer un municipio, hoy por hoy necesita lo que se llama el Plan General de Ordenación Municipal, que Marbella lleva 6 años. No sabemos si serán 7 o cuántos serán. Que lleva 6 años sin hacerse, de trámite. Entonces, claro, y a partir de ahí ya puedes empezar a plantear un crecimiento, planeamiento, tal, con lo cual realmente es complicado. Fuengirola, por ejemplo, si quisiera crecer Fuengirola, necesita ese Plan General de Ordenación Municipal, de Ordenación Municipal, efectivamente, tramitarse 3-4 años y luego plantear un crecimiento y luego el planeamiento de desarrollo, 10 años. O sea, entonces, claro, hay una disposición transitoria, la segunda, que yo he pedido que se elimine esa restricción y que no haga falta ese plan grande, sino con el plan viejo tú puedas hacer un crecimiento. Así aliviaremos también este tipo de problemas, pero no, está esa disposición transitoria, la segunda, que exige que tengas ese plan que te va a tardar 4 años para un crecimiento nuevo. Pero
estamos diciendo, hablando de lo que conocemos, de Marbella, Fuengirola, estoy seguro que eso es proyectable a cualquier otra población de España. Claro, claro. Luego, por lo tanto, coincidimos en que no puede ser generar más viviendas el problema al que tenemos ahora. Ante un enfermo no le puedo decir yo, bueno, dentro de 10 años va a salir un medicamento. Mire usted, es que estoy malo ahora. Es que alivíeme usted mi enfermedad hoy. Yo no se me ocurre más que la fiscalidad. Efectivamente, la Lo demás me parece que son palabras y que, bueno, pues no sea la mejor. Insisto, por supuesto que hay que seguir trabajando en a largo plazo, pero que el largo plazo no soluciona el inminente plazo. Una reforma de una ley por vía de urgencia te tarda 3-4 meses. Nada, se elimina el impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda. Yo siempre termino con una frase que no anima mucho, que digo siempre: no hay administración que resista la tentación de vivir a costa de la vivienda. Me da igual la central, con el impuesto sobre ganancia patrimonial, el IVA, etcétera, la autonómica, con el impuesto de transmisión, el de actos jurídicos documentados, la municipal, con el impuesto de construcción, el impuesto de plusvalía. Al final es que ¿cuántos impuestos graban la vivienda? Sí, pero además lo graban indiscriminadamente, se trate de tu segunda vivienda o se trate de tu primera vivienda a la que tienes derecho por la Constitución. Yo creo que efectivamente debería haber bonificaciones. Las hay, pero muy restrictivas, ¿no? Y ser cuota cero para un matrimonio de 30 años. Hay una rebaja del 7 al 6 Eso es. si el precio de la vivienda es inferior a 150.000 euros. En la costa no hay ninguna, con lo cual es gana que pensemos que el legislador se preocupa tiene conciencia social. No tiene ningún sentido. Entonces, yo ya te digo, me parece que todo eso, además yo no digo que se alivie la fiscalidad, yo lo que digo es que si una familia ejercita su derecho constitucional a tener una vivienda digna, no puede estar gravada con un impuesto. Por tanto, la cuota del impuesto de transmisiones tiene que ser cero. Al casoplón cobrémosle lo que queramos, no hay ninguna exigencia de protección legal. Estaremos compitiendo con Cerdeña, con la Costa Azul o con el Algarve, pero sí hay una exigencia constitucional de que no se puede cobrar un impuesto por ejercer el derecho a tener una vivienda digna. Lo demás ya lo cobramos al madrileño o al de Oslo que venga a Marbella a comprarse su segunda residencia. El 7 es legal, el 8 es legal y el 14 es legal. Es un artículo de lujo, además. Lo que usted quiera, pero no a la familia que se compra su primera vivienda digna. Pero vaya, sabemos lo que va. Nadie nos va a hacer caso, como es natural. Sí, yo ya digo, la ley de vivienda que está en trámite por parte de la Junta de Andalucía, si uno la lee, la estudia, tiene medidas puntuales, que bueno, más, pero al final son medidas muy, muy parciales. Y yo, la primera intervención que hice, una intervención de 10 minutos, fue que lo primero hay que hacer inversión pública. Es decir, que podemos hablar de ley, lo que usted quiera, pero hay que hacer inversión pública, hay que destinar, yo planteé 200 millones de euros al año para construir 2.000 viviendas por parte de la Junta de Andalucía. Con 2.000 viviendas nuevas al año, y si en total se construyeran 10.000 viviendas entre el Estado y las comunidades y los ayuntamientos, eso empezaría a aliviar, porque Andalucía necesita unas 50.000 en total, pero bueno, 10.000 que sean protegidas por lo menos. Pero es inversión pública, y el problema es que la inversión pública en vivienda yo creo que no va a llegar. Pero yo creo que una forma de inversión pública también es que me financie el impuesto. Eso es. Es invertir, es inversión pública el pagarle el 7% a la familia que hay que ayudarle a tener su primera vivienda. Eso es inversión pública, que se cargue conforme a presupuestos. Hoy han anunciado que va a haber una recaudación brutal. Yo cada vez que eso tiemblo, porque es que es tan fácil obtener más recaudación a costa de la vivienda, que lo primero que se le ocurre al político es decir, bueno, pues subo esto del 7 al 8, al final el impuesto de construcción lo subo, la plusvalía, y me da miedo, pero insisto, que tenemos que tener claramente el concepto de que hay dos cosas absolutamente diferenciadas: la vivienda como artículo de lujo, que lo sabemos, y la vivienda como artículo de primera necesidad y de protección constitucional. Esa tiene que tener tratamiento fiscal a costa del erario público. Usted no me puede... La mejor ayuda que yo pido es que no me cobre usted el impuesto. Ya no pido que me dé una ayuda, no me cobre usted el impuesto, y me estará usted ahorrando, insisto, para una vivienda de 250.000 el impuesto son 17.500, que es más que el salario mínimo de un año. Efectivamente. ¿Cómo se le puede pedir a un trabajador que esté un año entero para pagar el impuesto para comprar su vivienda? Claro, porque la medida del Estado, que en el año 2023 se aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, son medidas que cargan en los propietarios esa responsabilidad. ¿Cómo? Pues si hay una familia vulnerable no se le puede desahuciar, reduciendo el precio del alquiler. Ese tipo de medidas en una economía de mercado no funcionan y al final tienen el efecto contrario. Yo tengo una vivienda familiar de mi familia que tenemos en Montilla,
Y cuando me llegó un señor diciendo, mire, es que mi novia es víctima de violencia de género, tiene un hijo y quiere alquilar su piso. Y yo, señor, pues esta señora es la última persona a la que yo lo alquilaría. Porque con la ley de vivienda, dice, es que estoy desesperado, es que no encuentro vivienda. Normal, porque sabe que cuando usted alquile, si esa persona deja de pagar al alquiler, pues no se le va a poder desahuciar. Entonces, claro, esas medidas al final tienen el efecto contrario. O sea, yo, fíjate, yo sería partidario de contratos de arrendamiento larguísimos. En otras épocas había una duración indefinida, sí, y hasta el hijo podía subrogarse. Sí. O sea, de manera que el arrendatario tenía la sensación de que era su casa, sabía que era totalmente. Su casa. Y eso lo he visto. Sabía que era su casa. Y el propietario, bueno, pues tenía un producto que le daba una rentabilidad y se acabó, y se olvidaba de su casa y cobraba la renta. Ahora, no deje usted de pagar. No deje usted 3 meses de pagar, porque inmediatamente esto está en la calle. Yo sería partidario. Incluso no tengo problema en que sea renta más larga. Comprendo que la familia tiene que tener una estabilidad. Sí. No puede ser que la familia que no llega a comprar solo pueda alquilar y al año me pueden echar. Mire usted, esto no puede ser. Una familia necesita una sede con una mínima estabilidad, es que están los niños pequeños y tal. Entonces, yo te digo, no tendría problema en que los arrendamientos fueran más largos. El plazo mínimo, en lugar de 5, pueden 7 años. 7 o 10 o 15. Insisto, es que no se puede decir, pero en el franquismo era tiempo indefinido con derecho de subrogación, y se alquilaban las viviendas. Ahora bien, que no dejara de pagar. Claro, y hubo un decreto en el año 83 para acabar con esos alquileres. El decreto Boyer. El decreto Boyer, 85 creo que fue, claro, donde se acabó con los... Pero quiero decir, el arrendamiento tiene que ser estable, sí, porque una familia necesita una estabilidad familiar, no puede estar asustada porque le vence el contrato en noviembre, estoy pagando 900 y llego, pero como me pida 1.200 me tengo que ir a buscar otra casa con mis 2 niños de la mano a ver dónde encuentro otra. Sí. Eso no puede ser. Sí. El arrendamiento tiene que ser estable, por tanto tiene que tener una duración larga, pero con una seguridad absoluta para el propietario, porque ¿qué pasa si no? Lo que tú dices, que el propietario sencillamente pues no lo alquila. Claro, no, y sobre todo que haya una estabilidad en cuanto a que la renta sea acorde a la inflación y haya una actualización de la renta. Pero si es que, mira, hay normas fiscales, es que como, no sé, los políticos, mira, está claro que faltan viviendas en alquiler. Bueno, pues sale una ley del impuesto de transmisiones que dice el que compre para revender, para no incrementar demasiado el impuesto, le vamos a cobrar un 2%. Pero usted tiene que revender antes de 5 años. Vale. Y si es una sociedad y alquila, arrendamiento mínimo 7 años. Luego dice, hombre, a mí me gustaría alquilar, pero no puedo alquilar, porque si alquilo, pierdo la desgravación por tener que vender en 5 años, porque el mínimo son 7. ¿Qué pasa? Que una vivienda que podría salir al mercado de alquiler no sale, porque fiscalmente no conviene. Otra vez la fiscalidad en la crisis de la vivienda. Pero ya te digo, yo pediría arrendamientos estables, absolutamente estables. Creo que una familia tiene derecho a sentirse en su casa, pero que el propietario sepa que le van a pagar. Yo recuerdo un amigo mío que estudiaba con beca ahí en Granada. Él era de Úbeda y íbamos a su casa, y su casa era un alquiler de larga temporada que pagaba el padre, bueno, no sé si eran 30.000 pesetas, una cantidad muy pequeña, y el padre decía, esta es mi casa, esta es mi casa. Claro, había un sentimiento de que era su casa, ¿no? A partir de ese decreto, bueno, pues se fueron actualizando las rentas, ¿no? Y ya se acabó esa situación. Y se acabó, y los contratos pasaron a ser de duración definida, etcétera, etcétera. Efectivamente, pero había esa sensación en esa época, ¿no? Lo que está claro, Alejandro, es que es más, el CIS, que como sabemos jamás se equivoca, dice que el principal problema de la vivienda, sí, el principal problema de los españoles es la vivienda. Sí. Yo estoy convencido de que es un problema gravísimo. Sí. Es un problema gravísimo y que hay que buscar soluciones a largo plazo, el planeamiento, facilitar, acortar los plazos de la legislación urbanística, viviendas de protección pública, pero todo eso es a largo plazo. Pero el enfermo lo tenemos hoy. El enfermo lo tenemos hoy. No vale decirle, mire usted, dentro de 10 años le vamos a dar tratamiento. Pero mire usted, que a mí me duele mucho la pierna hoy. Quiero que me lo alivie usted mañana. Solo se puede aliviar con fiscalidad. Y si no lo hacen es porque no quieren. Porque en esto no es... No, mire usted tiene el arma para aliviar la fiscalidad. Si quiere la alivia, si no, no. Sigue diciendo que la solución son viviendas de protección pública, que ya veremos cuándo las vamos a hacer. Efectivamente. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo más. Muchísimas gracias, don José Ordóñez, es un placer. Lamento transmitir una sensación hablar de una cosa tan pesimista, sí, pero sí, es que es un problema agobiante realmente. Sí, es un problema de muchas familias, sobre todo matrimonios jóvenes, pero bueno, esperemos que poco a poco el problema vaya mitigándose. En la notaría se ve el aspecto contrario, se ve
el notario tiene La alegría, la suerte de que comparten muchos momentos felices. Sí. Entonces, cuando de pronto llega una pareja joven, vaya, joven para tener vivienda, ya joven me refiero a 30 y tantos años, y empieza a leer la escritura y se dan la mano, y te das cuenta del esfuerzo y el sufrimiento que han pasado para llegar a ese momento en que tú puedes compartir con ellos, ¿no? Vive el momento feliz, pero ¿cuántas parejas no se pueden dar la mano? Porque ese momento no llega nunca. Eso es lo que habría que facilitar. Efectivamente, tenemos que apostar por que se solucione ese problema. Pues, don José, muchísimas gracias. A ti, encantado. Ha sido un placer, y a vosotros, estimados oyentes y televidentes, nos vemos Dios mediante el mes que viene en nuestro programa aquí en Empresarios de Marbella. Muchas gracias.